Protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre por Metropolitan 88.5 FM. 8:17 minutos, vamos de inmediato a nuestra segunda entrevista de hoy día con... La semana pasada, el viernes pasado, nos enteramos de la destitución de la presidenta de Perú y ahora la instalación de un nuevo gobierno, aparentemente de manera provisoria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo incide este movimiento político en uno de los países más colindantes y con mayor cercanía para nuestro país, para Chile? Vamos a conversar con Gabriel Gaspar, politólogo chileno, pero por sobre todo académico y analista latinoamericano, ex subsecretario de Defensa. Gabriel, muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, tratando de dilucidar nosotros desde el poco conocimiento que tenemos aquí de cómo funciona la política internacional, las relaciones bilaterales y cómo podría eso impactar sobre todo a los temas comerciales y a los temas sociales y políticos en el norte de Chile. Bueno, mira, primero respecto al Perú, para informar un poco a nuestros radioescuchas. El Perú tiene un sistema político que permite la figura que ellos llaman la vacancia, sí, que el Congreso puede destituir al presidente, declarar la vacancia moral, de ahí viene el nombre, si califica que el presidente ha cometido un conjunto de acciones que permitan esa calificación, que entre paréntesis no está muy definida, ¿no? Ni en el diccionario de la Real Académica, ni en la Constitución peruana. Entonces ha tenido un relativo abuso. Claro, y que se puede interpretar de muchas formas esa completamente. Es lo que ha pasado. Claro. Porque puede que sea cierto, por ejemplo, que la señora Boluarte no tenía condiciones o su conducta, en fin, califiquen para la vacancia. Puede ser. Pero eso no explica por qué en 6 oportunidades anteriores esta misma expresidenta fue acusada de vacancia, pero el mismo Congreso que la terminó destituyéndola, no lo hizo y la reafirmó. Entonces hay salvo razones un poco de incongruencia. Sí, hay completamente. Una consulta ahí, Gaspar, desde lo que es la crisis peruana, porque el Perú esta no es la primera crisis política que vive. Correcto. No es el primer presidente que hace tiempo. Claro, no es el primer presidente que ha sido destituido. Ha habido una crisis política en los últimos años bastante compleja y que esta viene a ser una arista más o un punto más de la crisis que está viviendo el Perú. ¿Y qué podría explicar finalmente la salida de Boluarte de la presidencia? ¿Cuáles son las cosas que ocurrieron y que finalmente gatillaron que el Congreso declarara la vacancia del poder? Bueno, de momento esto fue tan súbito, fue la noche del viernes, digamos, sí, que solamente hay hipótesis, pero las que más coinciden los analistas es que por un lado hay un clima de inseguridad que es terrible, mucho más terrible que en Chile, por las mismas bandas de delito organizado más las franquicias locales. Que provocaron todo tipo de desmanes en los días previos a la destitución y ante la ineficacia completa del gobierno. Y segundo, es la cercanía de las elecciones, porque el Perú tiene elecciones parlamentarias y presidenciales en abril próximo, y hay 43 partidos y una multitud de candidatos de todo tipo. Y lo que sí estaba dejando en claro la reacción de la sociedad ante los crímenes y ante una situación económica confusa, por lo menos difícil para la mayoría, es que si no se pasaban a la oposición, por decirlo así, era muy difícil ganar las elecciones. Entonces tenían que demostrar que eran fieles opositores al gobierno y por eso la destituyeron.
Y ahí Hay también, casos de partidos que en la mañana de ese día respaldaron a la presidenta y en la tarde apoyaron la destitución. claro, y ahí también una pregunta Sí. en torno a el rol, por ejemplo, del fujimorismo, de un apoyo, porque en un principio, después del autogolpe o el intento de autogolpe Sí. del presidente anterior, pensemos que llega Boluarte a ser presidenta. Hay mucho apoyo también del fujimorismo en su momento y que mantuvo, o podríamos pensar que fue uno de los elementos fundamentales para que ellas se mantuvieran en el poder. ¿Qué pasa? Hasta el último día. Sí, ¿y qué es lo que ocurrió finalmente? Porque Bueno, era, entre comillas, eso es uno de lo los que está aliados. Exactamente, no solo el fujimorismo. Mira, la mesa del Congreso la compone una alianza entre el fujimorismo y el partido de Cerrón, que es un partido de izquierda clásica, dura, digamos, Sí, pero es difícil de la ponerle izquierda de los nombre 70. más o menos, pre-Guerra Fría, o sea, de la Guerra Fría más bien. Esto es como si aquí hubiera una alianza entre republicanos y el Frente Amplio para mantener una mesa, digamos. Una Claro, cosa, Aquí una no lo cosa tenemos. bastante particular en realidad. Pero lo que une ahí son intereses y lo que al final convenció a todos es que nadie quería estar al lado del gobierno por su impopularidad. Que hay que decir, el margen de rechazo de la presidenta era de arriba del 95-96%. Lo mismo para el Congreso. Gabriel, Entonces, en un escenario como el que usted describe, ¿qué lecciones debiéramos sacar en Chile? Porque lo que usted relata es que hay una serie de incivilidades y de inseguridades que se estaban maximizando en el último tiempo, y esto es en definitiva lo que se esgrime como argumento, ¿cierto? También nosotros estamos en una crisis de seguridad, también nosotros estamos a puertas de una elección presidencial, también hay una polarización importante respecto a, y tenemos tal vez como nunca tenemos tantos candidatos presidenciales en el último tiempo. No, o sea, no hemos tenido... ¿Pero 8? La elección anterior también creo que fueron 8. sí, es interesante el parangón y en mi opinión es que, con todo cariño a nuestros amigos peruanos, lo que pasa es que Chile, en cuanto a su sistema político, Sí. se está peruanizando. Ya. Porque el Perú tenía en la última elección cerca de 20 partidos, la última elección presidencial, y ahora tiene 43. Un nosotros sistema de partidos no- mucho más polarizado ahí, además en el caso peruano. Yo diría más fragmentado. Ujú. Fragmentado en múltiples caudillismos, porque ya casi no quedan partidos con organización doctrinaria, estructuras territoriales, formación de dirigentes, eso no queda. ¿Mm? Y yo diría que en Chile no cantamos más las rancheras tampoco. Entonces, ¿qué nos debiera preocupar? Yo diría primero la fragmentación política, segundo la degradación de la democracia, digamos. Segundo, yo creo que el tema de la seguridad, que es un tema que no es para politizar, es un tema ni para sacar provecho político, eso, sino que hay que enfrentarlo. Exacto. Y hay que enfrentarlo con profesionalismo, que no ha sido el caso, yo diría, en general de América Latina, salvo Colombia, que donde han tenido los mejores logros. Y mis respetos a la política de seguridad que allí se han seguido, lo digo porque conozco de cerca a Colombia. Tercero, todos me preguntan por qué efectos puede tener en Chile. Todos me dicen, bueno, ¿qué pasa con Perú, que tiene una economía tan bien y sin embargo hay tanta desorden e inestabilidad? Lo que pasa es que el Perú tiene buenas cifras económicas, van a crecer al 3% este año, nosotros al 2% con suerte. Tienen una inflación virtualmente controlada hace hartos años, sí. El único problema es que tienen casi un 80% de informalidad, o sea, trabajadores que no tienen previsión, ni contrato, ni salud, ni nada. Entonces, que viven de lo que da la calle, lo que da la informalidad, vendiendo salchipapas, taxi, mototaxeando, en fin. Cómo es el Perú a quien lo haya visitado en los últimos tiempos. Entonces la desigualdad es muy manifiesta. La economía crece pero no se reparte por igual y eso genera un malestar. Claro. Y también eso corrompe la institucionalidad. Y por supuesto en ese campo el delito organizado crece con rapidez. Entonces,
Ojo, ¿qué otra cosa nos puede pasar? Migración, me preguntan mucho. Bueno, desde hace tiempo nosotros tenemos una colonia peruana en Chile bastante bien instalada, ordenada, aclimatada y emprendedora. En fin, Muy trabajadora. muy trabajadora. Y que tiene un ir y venir que no nos damos cuenta porque hay sistemas de visa fácil, y además nunca han dado problemas. Y cuando hay estas crisis, lo que uno puede percibir, no tengo datos, de que una buena parte del hermano que se quedó allá, la hermana, se traen al papá, en fin, Claro. crece sin ser traumático, porque tienen dónde llegar y en qué trabajar. Claro. Y eso se da. Pero sin lugar a dudas, si hubiera lo que a nosotros nos conviene, a todos, y también a ellos les conviene respecto a nosotros, hay que decir que nosotros también aportamos en esto. Mientras mayor estabilidad interna haya, es mejor para los vecinos y viceversa. Y también que sociedades, que economías estancadas y que distribuyen mal, generan malestar. Eso es casi como obvio de primer año de gobernabilidad, ¿no? de clase, pero que no necesariamente se cumple, yo diría, porque a esta lista podemos agregarle Bolivia, que tiene elecciones el próximo domingo, quisiera recordar, Argentina, que tiene elecciones El 26 de octubre. Correcto, donde puede quedar un gobierno de minoría en medio de una situación económica muy frágil, y para qué contar de nosotros. Ahora, eso es lo complicado. Lo bueno, o por lo menos... De todo este escenario también hay cosas buenas. Hay cosas buenas, es que de momento nosotros estamos buscando que la vía electoral, que el camino del voto sea el que resuelva estas diferencias y supere estas polarizaciones. Por supuesto, eso es una responsabilidad para las élites de que tienen que fortalecer ese camino. Son las 8:28, estamos conversando con Gabriel Gaspar, es ex subsecretario de Defensa, analista internacional, politólogo y otra sinfín de pergaminos que tiene a su haber. Gabriel, ¿cómo podría impactar a la región del Biobío, que es una región exportadora? Un escenario como este podría favorecer, por ejemplo, las exportaciones chilenas y por ende dinamizar la economía nacional frente a un escenario que esté que está en un momento tal vez un poco más complejo, más inestable. ¿Podrían cambiarse, pensando en que los puertos que están construyendo los peruanos están en bastante mejor condición que los puertos nuestros? Correcto. Bueno, ahí yo diría que lo que tenemos que, permíteme, ponerle un contexto, ¿no? Y creo que la región del Biobío, no creo, es así, es la segunda región económico-social del país, es una región que además tiene un desarrollo intelectual, digamos, de producción científica significativo, y que además irradia al resto de todo lo que es el centro-sur del país, ¿no? Por tanto, mientras más potente sea la región del Biobío, en mi humilde opinión, menos centralismo vamos a tener, porque van a haber otros focos de atención. Ojalá tuviéramos eso lo mismo, algo en el norte, digamos, o más al sur. Entonces, creo que en una perspectiva de desarrollo nacional, nosotros tenemos que fomentar el que se surjan y se fortalezcan y se incrementen, ¿cierto?, polos de desarrollo alternativos a la gran región metropolitana. De lo contrario, en 20 años más vamos a terminar viviendo todos en la región metropolitana. Lo que Exacto. me parece, aparte que es un martirio para los que vivimos acá, desde el punto de vista ya de muchas cosas, digamos, de la aglomeración, la contaminación, etcétera, también es absolutamente peligroso porque significa vaciar el país, y eso se está produciendo. Yo quisiera recordarle a ustedes, yo soy de Arica, pero la provincia de Parinacota, que es la más grande de toda la región de Arica-Parinacota, tiene 1.800 habitantes. Está virtualmente deshabitada. Claro. Entonces, menos población que incluso comunas. Claro, entonces, independiente que al Perú le vaya bien, le vaya mal, le vaya como sea, pero que a nosotros, por supuesto, nos conviene que le vaya bien, porque en esa medida también hay estabilidad en el Perú. Si en el Perú aumenta la estabilidad, también va a aumentar el fortalecimiento institucional y se fortalecerá también el combate contra las bandas de delito organizada, por ejemplo. Y eso fortalece la región.
finalmente. Por supuesto, nos beneficia al Perú y nos beneficia a nosotros. Por eso en este momento nosotros debiéramos reiterarle a las autoridades peruanas nuestra disposición, al pueblo peruano, a la más amplia cooperación en materia de lucha contra el delito organizado, porque son los mismos que nos están golpeando a nosotros. Y ¿sí? Cuenta. No. Dime. No, lo que decía en definitiva, la estabilidad es un valor que nos beneficia a todos. Y tanto el Perú como Chile, como Ecuador y Colombia, tenemos un vecino que es muy amistoso, que es muy cooperador, que es el Océano Pacífico. Y ese es el vecino que a nosotros nos permite además acercarnos a la región más dinámica en tanto económica como tecnológica del planeta, que es el Asia. Exacto. No solo a China, sino a Japón, a Corea del Sur, ¿no? A Australia. Ahí tenemos grandes desafíos, entonces, son las... Correcto, y aunque un solo puerto no da abasto, o sea, no da abasto para los volúmenes que hay. Pongo un ejemplo, los millones de toneladas de soja que produce el Mato Grosso brasileiro, más la soja argentina, del noroeste argentino, no caben en un solo puerto en América Latina. Tienen necesariamente que revertir, porque es mucho. Claro. Saturan. Y en el caso del sur, yo creo que nosotros tenemos ahí, hay todo tipo de riquezas nuestras, pero también están las argentinas, y Argentina, junto con Brasil y junto con Chile, proveemos, entre otras cosas, no solo de mineral, sino también de alimento a China. Nos hemos transformado en parte de lo que llamaríamos la seguridad alimentaria de los asiáticos. Somos una cadena, un punto estratégico dentro de esa cadena alimentaria. Correcto. Argentina produce, por ejemplo, alimentos para 400 millones de argentinos, de personas. Y ellos son como 45 millones. O sea, lo exportan casi todo. Casi todo. Entonces, pero esa exportación tiene que salir por algún puerto. Y acá Entonces, tenemos... ahí no solo un puerto, debe ser por varios puertos. Y acá tenemos 8. Correcto. Claro. Muchas gracias, Gabriel Gaspar, analista internacional, ex subsecretario de Defensa de Chile. Muchísimas gracias por esta entrevista y por explicarnos un poco más el contexto y la importancia que tiene la crisis y la estabilidad, por consiguiente, de la región latinoamericana, de esta parte del cono. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Yo creo que ojalá la transición se cumpla rápido, porque en Perú tenemos presidente, pero no hay gobierno. O sea, no ha nombrado ni un ministro. Que son cosas bien distintas. Tener un gobierno, tener la investidura de un cargo en una persona. Muchísimas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Buenos días.